gracias al Señor por concedernos una oportunidad más para estudiar la palabra del Señor, que tanto bien nos hace a cada uno de nosotros recibir alimento espiritual para nuestra alma. Por cierto, todos los días alimentamos este cuerpo, que es necesario que sea alimentado, pero también necesitamos alimentar nuestra alma. Entonces, la palabra del Señor para esta tarde la tenemos en Lucas capítulo 5, versículo 8. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, que la leo en el nombre de Jesús. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate, Señor, de mí, porque yo soy hombre pecador. Podemos entender a través de la palabra de Dios que Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Dice acá, y viendo, ¿qué vio Pedro para caer de rodillas delante de Jesús? Les cuento. Lo que sucede es que Pedro estaba remendando las redes a la orilla de la playa. Las barcas estaban detenidas allí a la orilla de la playa. Entonces, cuando Jesús vio que ellos estaban trabajando afanadamente allí remendando las redes, entonces se subió a una barca y de allí les empezó a predicar, aprovechando que ellos estaban allí trabajando. Y luego que les predica, le dice a Pedro, a Simón Pedro: boga, rema hacia mar adentro. Y luego Pedro le dice: pero si hemos estado pescando toda la noche y no hemos podido pescar nada. Y luego le contesta Pedro y le dice: pero en tu nombre o por tu palabra yo voy a echar la red. Cuando luego echó la red y quiso sacarla, por cierto, la red no podía contener la cantidad de pescados y ya se rompía la red. Entonces vemos que luego que llegaron a la orilla de la playa, dice que Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. Por cierto, lo que ocurrió es que Pedro reconoció que Jesús era un personaje especial, santo y bendito, el cual obra milagros grandes en la vida de aquellos que obedecen su palabra. Pedro obedeció, fue y echó la red a la derecha. Y hubo un grande milagro, porque Pedro echó la red en el nombre de Jesús o por la palabra que Jesús acababa de decir.
Y cuando llegó, cayó de rodillas y le dijo a Jesús: apártate, Señor, de mí, porque yo soy hombre pecador. ¿Qué entendió Pedro? Entendió que era un Dios de milagros, que era un ser sublime, y por eso cayó postrado de rodillas y le pidió que se aparte, porque siendo un ser santo como él era, y Simón Pedro, que se consideraba pecador, entonces le pidió que se aparte. Por cierto, Simón Pedro no entendía todavía que el Maestro Jesús había venido a los pecadores. De manera que podemos ver la actitud de Pedro, que se lanzó de rodillas delante de Jesús. Quiero decirle, persona que me escucha, que en estos momentos en que estamos viviendo una situación tan triste, tan desesperante para todo el mundo, para todo el planeta, ¿verdad? Que todos los seres humanos debíamos caer de rodillas, clamando al Dios de milagros, para que nuestro Dios se compadezca y le dé sabiduría, conocimiento a los hombres de ciencia que trabajan en laboratorios buscando el antídoto para el COVID-19. Podemos entender nosotros que lo que nos queda es doblar rodillas ante el Dios de milagros, porque hoy necesitamos un milagro. Bendito sea nuestro Dios, que Él aún está con su oído atento para oír las plegarias de aquellos que todavía estamos en la tierra. Que Dios nos ayude para comprender y tomar el ejemplo de Pedro, que cayó de rodillas en gratitud y reconociendo quién realmente era Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Reconocer quién es Jesús, quién es Dios de milagro, que hoy está dispuesto para hacer milagros. Siempre los hará. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Quiero decirles que en una oportunidad mi mamá dijo: aunque yo le sirva de rodillas a Dios, nunca cubriré la gran deuda que tengo con mi Señor. De manera que si de rodillas caminara sirviéndole, alabándole y glorificándole, siempre seré deudora delante de Dios. Cuánta razón tenían estas palabras. Permítame decirle que a veces nosotros hacemos cosas porque hemos visto que otros las hacen, pero es necesario comprobar por qué hacemos aquellas cosas, y me refiero exclusivamente por qué oramos de rodillas. Muchos lo hacen porque han visto en otro que se arrodillan,
pero es necesario comprender por qué nos arrodillamos delante de Dios, como lo hizo Pedro, que cayó de rodillas. Permítame contarle algo interesante que ocurre comúnmente aún en nosotros los cristianos. En una oportunidad se le echó a perder o se le deterioró un artefacto del servicio higiénico de mi hermana. Entonces mi hermana buscó a un gasfitter o a un plomero, y el señor el maestro, vino a componerle lo que se había deteriorado. Y mientras el maestro trabajaba, mi hermana Ruth le dice al maestro: maestro, en términos religiosos, ¿cómo se define usted? ¿Quién es usted en términos religiosos? Y el maestro le contesta y le dice: señora Ruth, yo soy católico, apostólico, romano. Entonces mi hermana Ruth le dice: maestro, ¿y qué quiere decir eso? Y el maestro le contesta: ¿me creerás, señora Ruth, que no tengo idea de lo que quiere decir eso? O sea, él no sabía que quería decir católico, apostólico y romano, pero él, porque otros decían que eran católico, apostólico, romano, entonces él repetía lo mismo que había escuchado decir de otro, sin saber por qué se llamaba o se denominaba así. Nosotros tenemos que buscar a través de la palabra de Dios por qué hacemos esto o aquello. ¿Por qué oramos de rodillas? ¿Por qué levantamos las manos para decir glorias a Dios? ¿Por qué confirmamos con amén, que quiere decir así sea? Tenemos que tener argumento bíblico, porque cuando nos pregunten tenemos que contestar. Si está en la palabra del Señor, quiere decir que solamente hay que interesarse por escudriñar las Escrituras y saber el porqué de todo. Es necesario, porque nos van a preguntar. Entonces vamos a partir viendo algunos ejemplos del Antiguo Testamento de aquellos patriarcas que oraban de rodillas ante el Padre Dios. Vemos Génesis capítulo 17, versículo 3, dice así: entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, entregándole un pacto, y le dijo: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Interesante la posición corporal con la cual él recibió ese pacto o esa orden de parte de nuestro Dios. De rodillas y con la cabeza metida
en el suelo, inclinado y chocando su cabeza a las rodillas. Podemos entender nosotros y ver a simple vista que esta posición demuestra humildad y sumisión. Por eso el patriarca Abraham quiso escuchar la voz de Dios, pero en esa posición de sumisión y de humildad. Número capítulo 16, versículo 22, nos cuenta que en tiempos en que Moisés sacó al pueblo de Israel, se levantaron 3 varones israelitas, los cuales se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Y ellos eran Coré, Datán y Abiram. Entonces ellos provocaron entre el pueblo de Israel un gran desánimo, que el pueblo de Israel ya no quería seguir adelante hacia la tierra prometida, sino que querían devolverse a Egipto. Y todo porque estos 3 varones rebeldes crearon dentro del pueblo pánico, terror y miedo. Dios habló a Moisés y Aarón diciéndole que los iba a castigar por haber sido rebeldes. Ahora vemos que cuando Moisés y Aarón se enteran de aquello, dice la palabra del Señor, se postraron sobre su rostro. Nuevamente vemos una posición inclinada de rodilla, suplicando a Dios que no castigara al pueblo de Israel. Y Dios escuchó esa humilde oración y no castigó al pueblo, sino solamente a los 3 varones rebeldes que crearon el problema allí en Israel. Pero yo resalto que Moisés y Aarón se postraron con su rostro allí agachado, inclinado y humillado, suplicaron a Dios y Dios les respondió. Primera de Reyes 8:54 dice, nos cuenta que cuando Salomón terminó el templo, que había sido encomendada la misión por nuestro Padre Dios para que Él dirigiera la obra del templo, del primer templo, de manera que cuando quedó completamente terminado el templo, dice la palabra de Dios, que Salomón se arrodilló y con las manos extendidas al cielo consagró el templo y bendijo al pueblo de Israel, de manera que Salomón lo hizo con toda reverencia y con todo respeto, entregando el templo construido, y lo hizo de rodillas. Primera de Reyes capítulo 18:42 dice que Elías el profeta subió allá arriba al monte Carmelo y allí se postró en
tierra. Bendito sea el Señor. Al haber subido allí al monte, por cierto, se arrodilló en la tierra. Se arrodilló tal vez allí en las piedras y postrado de rodillas, humillado y con total sumisión, el profeta Elías clama a Dios y le pide que envíe lluvia, porque hacía mucho tiempo que estaban viviendo una cruel sequía. Y vemos que la palabra del Señor nos muestra que estando el cielo completamente despejado, se oscureció, aparecieron nubes en el cielo y cayó una intensa lluvia. Era la respuesta de Dios al profeta Elías, que allí en el monte arriba dobló rodillas clamando a Dios. Podemos ver ahora en Daniel capítulo 6 versículo 10. Daniel entendemos que estaba en Babilonia cautivo. Y el rey pone un edicto, o sella un edicto, que decía que nadie debía doblar rodilla ante ningún personaje que no fuera el rey. Sin embargo, Daniel no se amedrentó. Aquello igual dice que doblaba rodilla 3 veces al día y de rodillas clamaba a Dios. El castigo para aquel que doblara rodilla ante otro Dios que no fuera el rey era echarlo al foso de los leones. Y efectivamente, cuando Daniel estaba de rodillas, lo descubrieron y lo echaron al foso de los leones. Sin embargo, podemos ver a través de esta historia que las fieras no le hicieron ningún daño a Daniel, porque el Dios al cual Daniel se doblaba y de rodillas clamaba a él, por supuesto que le respondió, y Daniel vio la gloria de Dios. Podemos entender nosotros cómo estos siervos del Antiguo Testamento, porque luego vamos a entender sobre el Nuevo Testamento. Esdras 9:5 dice que había mucho dolor en el profeta Esdras, ya habían vuelto del cautiverio y lo que tenían que hacer era construir ahora el segundo templo, porque el primero que construyó Salomón había sido totalmente destruido por Nabucodonosor. Y llegando el profeta Esdras, estaba tan triste porque el pueblo de Israel había desobedecido a Dios. Y dice el profeta Esdras: me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, suplicando misericordia para el pueblo de Israel. Quiere decir que postrado de rodilla y con las manos extendidas hacia la gloria de Dios, allí clamó, intercedió por el pueblo de Israel.
El Salmo 95:6 nos habla, pero muy claro, clarísimo. Dice el salmista: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Creo que está muy claro. ¿Cómo podemos entender? Los patriarcas del Antiguo Testamento comprendieron que ante el Supremo Dios debían doblar rodillas, porque solo el Supremo Dios merece que nosotros, su creación, de rodillas conversemos y dialoguemos con Él. Eso es respeto, humildad y gratitud. Es lo que nosotros sentimos por nuestro Dios, porque Él es grande y poderoso y soberano. Nosotros somos pequeños, débiles y dependemos de su misericordia. De manera que tendremos que entender cómo el pueblo del Antiguo Testamento se inclinaba, agachaba su cabeza, la pegaba prácticamente a la tierra o sobre sus rodillas. Quiero decirle que hay diferencia entre el que ora de rodillas y pide perdón a Dios de rodillas y el que pide perdón de pie. Mire, le voy a contar un caso. En una oportunidad, un personaje de la iglesia cometió un error contra su esposa y me llamó a mí para que yo estuviera en el hogar, porque él le iba a pedir perdón a su esposa. Y sucede que cuando él habló y le confesó lo que había cometido a su esposa, y se hincó de rodillas, al comienzo ella no quería por nada perdonarlo. Pero cuando él se hincó de rodillas para pedirle perdón a ella, se quebrantó el corazón de la esposa y lo abrazó y lo perdonó. Quiero decirle que no es lo mismo pedir perdón de rodillas que pedir de pie. Porque al pedir de pie como que se apodera de nosotros un ego. Si quieres, me perdonas. Y si no quieres, es tu problema. Pero al verlo, la esposa de rodilla ya no pudo más con su soberbia. Quiero decirle cuánto más se conmoverá nuestro Padre Dios, que es perfecto, al ver de rodillas a sus hijos pidiéndole perdón y misericordia. Pasamos al Nuevo Testamento y podemos ver un hecho conmovedor. En Lucas capítulo 22, versículo 41, nos revela donde dice que Jesús subió al monte de los olivos.
ya estaba él para ser crucificado. Y sus discípulos lo siguieron, pero él los dejó más abajito y él fue solo allí a orar al monte de los Olivos, donde siempre solía ir a hablar con el Padre Dios. Y dice la palabra del Señor: y puesto de rodillas, Jesús estaba de rodillas. ¿Dónde se arrodilló? ¿En un colchoncito? ¿En un cojincito? ¿En una base de espumita o esponjita? No, allí en el monte de los Olivos, sobre la tierra, sobre las piedras, allí estaba Jesús, el Hijo de Dios, arrodillado, pidiéndole al Padre, diciéndole: Padre, haz que pase de mí esta copa. Quería decirle: viene sobre mí un gran dolor, Padre, pero si tú quieres que pase este dolor. Sin embargo, reaccionó y dijo: no, Señor, hágase tu voluntad, no como yo te pido, no, sino hágase como tú quieres, Señor. Jesús arrodillado nos dio el precioso ejemplo de siempre decirle al Padre Dios: no se haga como yo quiero. A veces oramos y decimos: Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, que se haga así, Señor. Pero Jesús nos enseña primero que se arrodilló y luego le dijo al Padre: hágase tu voluntad y no como yo te pido. La palabra del Señor la anterior semana entendíamos que nos decía Jesús: ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Como hizo él, se postró de rodillas para hablar con el Padre y le cedió al Padre toda la decisión que él tenía para Jesús. Si la palabra del Señor dice que Jesús se postró de rodillas y él es mi ejemplo y es su ejemplo, creo que no habría nada más que agregar de la oración de Jesús. Me pregunto yo si hoy para nosotros, los hijos de Dios, de esta dispensación de gracia, Jesús, antes de irse a la gloria del Padre, nos dejó todo enseñado a través de su propio ejemplo. Para nosotros, los cristianos evangélicos, quiero decirle: ¿y de dónde sacaron los patriarcas del Antiguo Testamento orar inclinados hasta el suelo? ¿De dónde sacaron el modelo? Yo y usted tenemos el modelo de Cristo para orar de rodillas, pero ellos, ¿de dónde lo obtuvieron? Bendito sea el Señor.
porque cuando el hombre se arrodilla, es el momento donde demuestra toda la humildad que debemos demostrar ante nuestro Padre Dios. Hoy yo lo sé, porque Jesús es nuestro ejemplo y todo debemos imitar el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros, hoy siguiendo el ejemplo de Jesús, no de hombre alguno, sino de Jesús, tendremos que hacer lo que Jesús nos enseñó. Tome nota que los apóstoles siguieron el ejemplo que Jesús dejó. Y lo vemos acá en Hechos capítulo 7, versículo 60. Esteban estaba siendo cruelmente apedreado. Esteban ya no daba más. Esteban ya no podía más. Sin embargo, con las fuerzas que le quedaban, Esteban se arrodilló. Esteban de rodillas levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, no le tome en cuenta este pecado a esta gente. Quiere decir que de rodillas entregó su espíritu al Padre. Alabado sea el Señor. Hace más o menos 2 semanas me contaron un testimonio bonito que le voy a compartir y que viene al caso. Sucede que siempre cuando la persona está enferma o se siente débil, decaída, lo primero que hace es acostarse en su cama para poder descansar esperando que se le pase el dolor. Pero fíjese que me contaron que un varón, un hermano, se sintió mal y no se acostó. ¿Sabe qué hizo? Se inclinó de rodillas al pie de su cama. Y cuando la familia vio que se demoraba tanto en salir de su pieza, fueron a verlo y estaba arrodillado, apoyado en su cama y muerto. Quiere decir que el varón entregó su espíritu a Dios de rodillas. ¡Qué testimonios! Persona que nos escucha, son cosas hermosas que tenemos que aprender. Hechos capítulo 9, 40, estamos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, por eso le decía que los discípulos, los apóstoles siguieron el ejemplo que Jesús le dejó. Pedro, puesto de rodillas, oró a Dios por Tabita o Dorcas, aquella mujer que había muerto. Y esa oración de rodillas del apóstol Pedro obró la misericordia de Dios, porque aquella mujer resucitó
Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 21, versículo 5. El apóstol Pablo estaba preparado y listo para ir a Jerusalén. Y dice que todos los hermanos, sus esposas y sus hijos fueron a despedirlo hasta la orilla de la playa, donde estaba la embarcación que tomaría el apóstol Pablo para salir de viaje misionero. Y antes de despedirse de los hermanos, dice que se arrodilló y dirigió la oración de despedida. Le pregunto, ¿dónde se arrodilló? En la arena. En la arena. Allí se arrodilló. Y luego se despidió y partió el apóstol Pablo en su viaje misionero. En Romanos capítulo 14, 11 dice algo importante. La respuesta que usted tiene que tener para cuando le pregunten por qué oran de rodilla. Si se puede orar de pie sentado, ¿por qué oran de rodilla? Dice Romanos 14, 11. Vivo yo, dice el Señor, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios sus faltas. Dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla. Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entendemos nosotros que Jesús nos dejó el ejemplo. Y ese ejemplo siguieron los apóstoles. Y ese ejemplo debo seguir yo. Y debe seguir usted también. Mire, Jesús les puso a sus discípulos un ejemplo de dos oradores, dos personajes que oraban. Y se los puso Jesús de ejemplo a sus discípulos para que pudieran establecer la diferencia de ambas oraciones. Y la oración era una del fariseo. Sabemos que los fariseos eran una secta que estaban en tiempos de Jesús. Y el propósito de ellos era incomodar la doctrina que Jesús traía. De manera que pone el ejemplo de dos oradores y le dice, uno era el fariseo y el otro era el publicano. Dos modelos de oración. Dice Jesús a sus discípulos, el fariseo, escuche esto, el fariseo puesto en pie, el fariseo puesto en pie o de pie, oraba y decía, te doy gracias porque no soy como estos otros
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni soy como este publicano, porque el hombre también estaba orando. Y dice el que oraba puesto en pie, dijo: yo ayuno, yo doy los diezmos de todo lo que gano. Podemos ver a este fariseo lleno de orgullo y luego lleno de desprecio para su prójimo. Decía: te doy gracias porque no soy como este otro, como este, yo soy distinto. Quería decirle, en otras palabras, yo soy perfecto. Pienso que si este fariseo se hubiera arrodillado, otras palabras hubiera dictado su corazón, y no con tanta soberbia con la que oraba. Piense que Jesús les está dando estos dos modelos de oración para que puedan entender. Ahora vemos nosotros la oración de aquel publicano. Antes, permítame decirle que Jesús mismo les dijo a sus discípulos que el fariseo oraba de pie para que todos lo vieran, que estaba orando y escuchen lo que él estaba diciendo, que poco menos que era perfecto. Vemos que el publicano no quería ni levantar su mirada al cielo, no quería ni levantar su cabeza, sino que allí, inclinado, oraba, diciendo: sé propicio a mí, pecador. Fíjese usted que cuando oramos no necesitamos decirle a Dios: yo he hecho esto, yo doy esto, yo hago esto, no necesitamos, porque Dios lo sabe todo. Y por eso dice que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Basta que sepa Dios y yo lo que podemos hacer en la misericordia de Dios. Oraba y decía este hombre: sé propicio a mí, pecador. Vemos que la palabra del Señor dice, Jesús hablando, les dijo: el publicano regresó a su casa justificado, perdonado, aceptada su oración, porque lo hizo con toda humildad. La palabra de Dios dice: el que se enaltece será humillado, o el que se enorgullece. Y el que se humilla será enaltecido por nuestro Dios. Es importante tomar en cuenta cuál es la posición que yo voy a asumir para hablar con el Dios lleno de amor y misericordia. Tenemos cada uno de nosotros
que tomar este ejemplo. Mateo 6:5 dice que Jesús les enseñó a orar a sus discípulos. Todo lo dejó enseñado, todo lo dejó establecido. Nada más que tenemos que mirar la palabra de Dios y obedecerle a nuestro Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué quiere decir hipócritas? Quiere decir los que fingen, los que aparentan ser lo que no son. A esas personas se les llama hipócrita, y Jesús lo dijo para que los discípulos entendieran. Y vemos que les dijo: porque los hipócritas gustan de orar de pie. Léalo, está en Mateo 6:5. Y el propósito era para ser vistos de todos. Podemos entender por la palabra de Dios que los patriarcas oraban de rodillas. Y en el Nuevo Testamento tenemos el valioso ejemplo y el modelo para nosotros, los hijos de Dios. Jesús le dijo que los hipócritas amaban el orar de pie. Y luego les dijo: de cierto, ellos ya tendrán su recompensa. Lo dijo Jesús. Quiere decir, ya tendrán lo que merecen. Bendito sea el Señor. Que podamos entender en esta tarde la palabra de Dios. Lo dijo todo el Señor Jesús. Lo dejó todo ordenado, organizado, para que nosotros podamos orar a Él. La oración es una conversación con Dios, es un diálogo que yo tengo con el Señor cuando me arrodillo para orar. Cuando usted ore, no se preocupe pensando qué palabras voy a emplear para hablar con Dios, qué palabras especiales voy a rebuscar en mi memoria para hablar con Dios. No se preocupe, que su corazón le va a dictar cómo usted va a orar a Dios. Y podemos entender que con las palabras más reales y más sencillas que broten de su corazón, Dios las va a escuchar. No tenemos que usar palabras que no entendamos. Quiero contarle algo interesante. Sucede que en la congregación oraba un miembro de la iglesia y usaba estas palabras para orar a Dios. Y decía: Dios, apelo a tu dignísimo sentido de propiciación infinita y a tu elevado propósito expiatorio.
y te pido esto o aquello. Y un hermano de la iglesia que lo escuchó siempre orar lo mismo, y se lo repito: Dios apeló a tu dignísimo sentido de propiciación infinita y a tu elevado propósito expiatorio. Y este varón le dice: hermano, ¿usted entiende lo que ora todos los días en la iglesia? Y el personaje, este hermano, le responde: no entiendo nada, pero suena bonito, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Nosotros debemos entender lo que conversamos con nuestro Padre Dios. Vemos nosotros en la palabra del Señor que todos aquellos con su cabeza en el suelo no querían ni levantar la mirada a los cielos. Podemos entender a través de la palabra del Señor que al Señor tenemos que decirle lo que siente nuestro corazón, y Él escuchará nuestras oraciones. Vimos que si lo hacemos de rodillas es porque Jesús nos dio el ejemplo, el modelo. Por eso lo hacemos de rodillas. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud al orar? Mire lo que dice Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo, con toda súplica. Bendito sea el Señor. Con toda súplica. ¿Qué quiere decir súplica? Ruego. Quiere decir imploración. Jesús también nos dio el ejemplo. Cuando Él tenía que irse a la gloria del Padre, vio tan triste a los discípulos y les dijo: no estén tristes, porque yo voy a rogar, bendito sea el Señor, yo voy a rogar al Padre que les envíe el Consolador. Él nos dio el ejemplo: yo voy a rogar, bendito sea el Señor. Todo lo ha dejado enseñado, de manera que pienso que llegó a la gloria del Padre y le dijo: Padre, te suplico, por favor, te ruego, por favor, que les envíes el Espíritu Santo. Y esa oración fue oída, y en Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 2:1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones a Dios. Quiere decir que a Dios no debemos imponerle. Alguna vez escuché: Señor, yo creo en las promesas de tu palabra y sé que tú me tienes que responder. Es que no ha leído la palabra de Dios, donde Jesús le rogó al Padre. Y acá vemos que se hagan rogativas, oraciones. Y sabemos que a Dios, sin imponerle, Él mirará nuestra necesidad.
y no nos responderá conforme a los caprichos nuestros. Porque aquellos que se han puesto caprichosos y no han obedecido lo que Dios ha dicho y lo han hecho igual, les ha ido muy mal y tienen que llorar y sufrir toda su vida. Podemos entender que Jesús dijo, hágase su voluntad. Entonces entendemos que ante el Dios omnipotente debemos arrodillarnos. Porque escuche esto, la posición de rodillas es espiritual por excelencia. Le repito, la posición de rodillas es espiritual por excelencia. Esta posición es el reflejo de la humildad del hombre. Hay algunos casos excepcionales y especiales que voy a tocar antes de terminar. Las personas mayores de la congregación, por cierto, sufren debilidad en sus huesitos por razones de la edad. Entonces les cuesta arrodillarse y sienten dolor cuando se arrodillan. Entonces podemos entender que estas personas, por las circunstancias, orarán como puedan. También aquella persona que está postrada en cama, orará como pueda, porque son cosas excepcionales, especiales y circunstanciales, por las circunstancias. Pero nosotros, que estamos bien, tendremos que orar de rodillas hasta cuando podamos. Y mientras podamos, obedezcamos al modelo que nos dejó Jesús. Podemos entender que en esta oportunidad voy a orar de pie junto a todos los que están en sus hogares. Porque si me inclino aquí detrás del púlpito, ustedes no me van a ver. Entonces, circunstancialmente, oraré de pie junto a ustedes. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, en esta hora clamamos, dándole gracias, porque en su palabra está absolutamente toda la respuesta a por qué nosotros hacemos una u otra actividad dentro de la iglesia. Todo está escrito en su palabra. Le ruego que selle esta porción bíblica en nuestros corazones y ahora podamos entender que mientras tengamos la posibilidad de hacerlo, doblemos nuestra rodilla delante de su presencia. Amado Padre, en esta tarde bendiga grandemente a todos aquellos que están, Señor, conectados para poder ir aprendiendo lo que necesitamos saber para
explicar, Señor, las razones de todo. En esta tarde, bendiga cada familia, cada hogar, amado Dios. Y clamamos, Señor, por los hospitales donde están aquellos enfermos impedidos. Oramos y clamamos por las enfermeras, por los médicos y clamamos por el mundo entero, porque usted tenga misericordia. Gracias, Señor, por un nuevo día más de vida que nos da para poder ser orientados a la luz de su bendita palabra. Le damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente en esta tarde.